Espíritu Santo, llena hoy este lugar. Estamos juntos otra vez para alabar. Con mi fe te alcanzaré y te tocaré. Tu presencia está aquí, eres real. Tu presencia está aquí, eres real. Muévete en mí. Bienvenidos a Minutos de Reflexión, un espacio donde se predica la palabra de Dios, un espacio donde se comparte prédicas, testimonios, reflexiones de la sana doctrina del nombre de Jesús. Un Señor, una fe, un bautismo. Efesios 4:5. En Minutos de Reflexión compartimos las mejores alabanzas para honrar y glorificar a nuestro Señor Jesús. Mi Jesús viene pronto en las nubes a llevar a su fiel prometida, y al instante ya siente que sube como la esposa de Cristo escogida. Y al instante ya siente que sube como la esposa de Cristo escogida. Y volará en las nubes cantando, y los ejércitos del cielo escuchando saldrán a ver los que estén esperando, para escuchar más de cerca su canto. Saldrán a ver los que estén esperando, para escuchar más de cerca su canto. Cuando estén en la puerta del cielo, bienvenidos les dirá el Padre eterno, y allí verán cara a cara y sin velo el rostro santo de su Padre bueno. Y allí verán cara a cara y sin velo el rostro santo de su Padre bueno. Y volará en las nubes cantando, y los ejércitos del cielo escuchando saldrán a ver los que estén esperando, para escuchar más de cerca su canto. Saldrán a ver los que estén esperando, para escuchar más de cerca su canto. Y volarán en las nubes cantando, y los ejércitos del cielo escuchando saldrán a ver los que estén esperando, para escuchar más de cerca su canto. Saldrán a ver los que estén esperando, para escuchar más de cerca su canto. Minutos de reflexión con el pastor Andradis Peña. ¿Qué dice Mateo capítulo 6, verso 9?
Amén. Eso nos enseñó el Señor, ¿cierto? En la oración. Nosotros cuando oremos, ¿cómo lo debemos hacer? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cuántas veces hemos hecho esa oración? Muchas veces, ¿cierto? Ahora yo les hago la pregunta. Cuando el Señor dice santificado sea tu nombre, ¿cuál nombre es? ¿Están de acuerdo o no? Cuando el Señor Jesús dice santificado sea tu nombre, ¿usted se ha puesto a preguntar cuál es ese nombre? Si está hablando de Dios. Vosotros pues cuando oréis, oraréis así: Padre nuestro. Está hablándole a nuestro Dios, que está ¿dónde? En los cielos. Le está diciendo que ese Padre nuestro, santificado sea su nombre. ¿Cuál es el nombre de ese Dios? Eso es lo que muchas veces no pensamos. Y perdóneme, pues, voy a ser frentero hoy con todos, porque existen muchas personas, no voy a decir quiénes ni nada de esto, pero existen muchas personas que cuestionan la predicación de la palabra de Dios. Que porque aquel cree en esto, que porque aquel cree en aquello otro. Pero yo les digo, yo la verdad, las religiones ni me interesan. Una religión a mí no me interesa. A mí me interesa lo que hizo Cristo. Y Cristo no es una religión. Evangélicos, trinitarios, católicos, adventistas, religiones y estamos hartos de las religiones. No más religión. Prediquemos esta palabra a Cristo. No más religión. Aleluya. Necesitamos que esta palabra verdaderamente nos enseñe cómo debemos hacer para llegar un día a verle a Él tal como Él es. Pero tantos pensamientos huecos en las personas, unos protestando contra los otros, que estos tienen una herejía, que estos son no sé qué, que estos todos atacando sin ideas en uno a otro. ¿Defendiendo qué? ¿Una religión? Defiendan la palabra de Dios, defiendan a Cristo. Cuando alguien hable en contra de que hubo uno que murió en la cruz del Calvario, usted levántese y pelee por eso. Pero porque estos creen en aquello, aquellos en esto. Pierda, no te desgastes el tiempo en eso. Lea la palabra de Dios. Perecemos por falta de ¿qué? Conocimiento. A veces parecemos esas personas que escuchamos algo, ahí sí, y vamos como repitiendo lo mismo. ¿Cómo se llaman esas personas? Como loritos, ¿no? ¿Qué hace una persona cuando tiene un lorito en su casa? Le enseña. Y estos animales, y hablan y cantan hasta bonito. ¿Y no han visto por ahí videos que hay algunos que hasta anuncian que Cristo viene pronto? Porque les han enseñado eso. Pero ellos repiten lo que alguien les enseñó y les dijo. No repitas lo que alguien te dijo. Repite lo que dice aquí. Aquí. Y no te salgas de esta palabra. ¿Qué dice la Biblia? No le agregues ni una tilde ni una coma. No le agregues nada ni le quites nada, porque corre muerte para tu vida. Entonces, si la palabra de Dios nos enseña, pues ¿qué debemos hacer? Estudiémosla. No nos compliquemos la vida. ¿Tenemos dudas? Estudiemos la palabra de Dios. En la oración Jesús, ¿cuál es el nombre que es santificado? En la oración de Jesús. Busquemos Isaías capítulo 52, verso 6.
Y hoy sí quiero que ustedes lean, yo no voy a leer. Si quieres me ayudas con el micrófono para que vaya leyendo desde allá. ¿Sí? Ok. Hoy quiero que lo lean ustedes. Yo ya lo he leído muchas veces, gracias a Dios, pero quiero que lo lean ustedes. Isaías 52, verso 6, ¿qué dice? Gracias, mi hermana Esther. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Está hablando de un nombre. Nuevamente el signo de interrogación grande. ¿Cuál es ese nombre? Dejémoslo ahí, que la palabra de Dios nos saca de dudas cuál es ese nombre. Por ahora no nos adelantemos. Los que estamos ya sabemos de cuál es el nombre, pero sí, dejemos que Dios nos hable hoy. Yo simplemente me voy a limitar a hacer preguntas y la palabra de Dios que nos responda. ¿Listo? Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Eso es un tiempo futuro. No dice, por tanto, mi pueblo sabe mi nombre. Dice, sabrá mi nombre. ¿Por qué? Porque yo mismo que hablo. ¿Quién estaba hablando ahí? Jehová Dios el Padre. Ahí estaba hablando Jehová Dios el Padre. Porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. O sea, traducido es lo siguiente: el pueblo iba a conocer un nombre, y ese nombre es de ese Padre, porque él decía, el pueblo sabrá mi nombre. ¿Y por qué lo van a conocer? Porque él estará presente. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Cuándo sucedería eso? Mateo capítulo 1, verso 19. Abran sus Biblias hermosas, que hay tiempo. Tenemos hasta las 3 de la tarde. ¿Cierto, mi hermana Nelly, que el almuerzo nos da espera? Que se siente ahí, siéntate ahí. Es más cómoda. Hay que atender bien. Eso. Entonces, Mateo capítulo 1, 19 dice que había un hombre que se llamaba José, ¿cierto? Y que él en un momento dado, dice la palabra, José su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Que María resultó embarazada. Pero como José es un caballero, no quería que todo mundo fuera escarnio de todo mundo María. Entonces, ¿qué hizo José? Se fue secretamente. Pero ¿y qué pasó? Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. Mira que viene de la descendencia de David, José. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿de quién es? ¿De quién? Fuerte, fuerte, ¿de quién es? Entonces, ¿por qué dicen que Jesús es el Hijo de Dios? Si el que lo engendró es el Espíritu Santo. Pregunta. ¿Otra pregunta? ¿A dónde vamos a llegar? O sea, es que la palabra de Dios nosotros no podemos leerla por encima tan rápido. Hay que analizarla y hay que estudiarla, porque ella nos saca de dudas de todo. ¿Y ahora qué vamos a hacer aquí? Si la palabra de Dios dice que es el Espíritu Santo el que lo engendró, y el que engendra es el Padre, ¿cierto? Todos los que tienen hijos, ¿quién fue el que los engendró? Pues el papá. Entonces, el Espíritu Santo aquí, ¿quién es?
Si la palabra de Dios dice que es el Hijo de Dios, Jesús es el Hijo de Dios, y resulta que el que lo engendró es el Espíritu Santo, ¿qué conclusión puede usted sacar con respecto a esto? ¿Qué conclusión? Algo que se les ocurra. Más fuerte, mi Estelita, que no te escuché. Ok. Muy bien. ¿Quién más? ¿Por qué el Espíritu Santo? Y no fue el Padre el que engendró a Jesús. Es sencillo, pero la palabra de Dios se lo va a decir. No se lo voy a decir yo. Usted lo va a entender hoy por la palabra de Dios. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre. O sea que el Espíritu Santo engendró en María, o entró en María, y dio a luz un hijo, y ese nombre es Jesús. ¿Por qué ese nombre? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, ¿quién? Isaías, cuando dijo, ¿qué fue lo que dijo Isaías? He aquí una virgen, profetizó Isaías mucho antes de que naciera Jesús. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, no, ¿qué dice ahí? Emanuel. ¿Qué quiere decir Emanuel? ¿Y no es el Hijo de Dios el que estaba? O sea, el Espíritu Santo fue el que engendró a Jesús. Y ahora aparece que ese Jesús, que el cual fue engendrado, dice que es Dios con nosotros. Así como dice mi suegra, báileme ese trompo en la uña. ¿Nos está volando la cabeza por muchos lados o estamos captando la idea de lo que queremos llegar? La palabra de Dios nos saca de esto, tranquilos. Entonces, si dice la palabra de Dios que es Dios con nosotros, ¿yo por qué tengo que pensar algo diferente a lo que la palabra de Dios dice? ¿Puedo concluir en este momento con lo que acabamos de leer? ¿Puedo concluir que Jesús es Dios? ¿Sí o no? ¿Hay alguien que tenga duda? ¿Que Jesús es Dios? Tranquilo, si tienen duda, todos tenemos derecho a tenerla. Pero si les leo nuevamente que es Emanuel, Dios con nosotros, y el que nació fue Jesús, y dice la palabra de Dios que es Dios con nosotros. Sigamos, tranquilos que, como les dije, tenemos buen tiempo. Isaías 35:4. ¿Quién fue el que leímos que era Jesús? Que era el Salvador, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que concebiría, daría a luz un hijo y llamaría su nombre Jesús, que es el que salvará a su pueblo de su pecado. ¿Sí o no? ¿Lo leímos o no? Listo. Isaías capítulo 35, verso 4. Decid. Lean ustedes. Yo le dije que hoy no iba a leer casi. Fuerte. ¿Ya lo leyeron? No los escuché. ¿Verdad que estoy un poquito sordo? A ver, Yurani, fuerte. Desde ahí, léelo. ¿Qué dice ahí? Decid a los de corazón apocado o esforzados, no temáis. ¿Quién es el que viene? Que vuestro Dios viene con qué? Con retribución, con pago. ¿Y qué dice al final?
Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Y no decía la palabra de Dios que era Jesús? En Mateo decía que Jesús, Él salvará a su pueblo de su pecado. Y entonces, ¿por qué aquí la palabra de Dios dice Dios mismo vendrá y os salvará? Vuelvo y les pregunto, ¿es Jesús Dios o no? ¿Acaso no es Jesús el Salvador? Si Jesús es el Salvador, ¿por qué dice aquí la palabra de Dios que Dios mismo vendrá y os salvará? Amén, hermana Alison. Eso es tenerlo claro. Mateo capítulo 1, verso 21. Lo acabamos de leer, pero quiero que les quede en sus memorias. Mateo capítulo 1, verso 21. En Isaías dice que Dios mismo vendrá y os salvará. Y aquí dice la palabra de Dios en Mateo 1, 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Jesús es Dios. Tranquilos, si no quieren creerme, seguimos leyendo. La palabra de Dios nos saca de esto. Romanos capítulo 9, verso 5. Romanos capítulo 9, verso 5. Amén, gracias mis hermanos, hay que me están saludando desde el Facebook. Espero que usted también esté entendiendo esta palabra del Señor Jesucristo, que Dios traiga revelación a tu vida y a tu corazón. Estamos hoy aprendiendo de la palabra de Dios. Romanos 9:5, ¿qué dice? ¿De quiénes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual ¿quién fue el que vino en la carne? Cristo. El que vino en la carne fue Cristo. ¿Y qué dice acá? El cual es Dios sobre todas las cosas. Primera Timoteo 3:16. Y si quieren, apunten las citas bíblicas, llévenlas, estúdienlas, cuestiónense. Primera Timoteo 3:16, ¿qué dice? Indiscutiblemente. ¿Quién va a discutir? Indiscutiblemente. Dios. Nadie. Grande es el misterio de la piedad. ¿Qué dice ahí? ¿Quién fue el que se manifestó en carne? Léanlo, ahí está. Dios fue manifestado en carne. Gloria a Dios. Primera de Juan 5:20. ¿Qué dice Primera de Juan 5:20? Pero sabemos, esto es algo que es verídico, que es real. Pero sabemos que ¿quién ha venido? El Hijo de Dios ha venido. ¿Y no era el Hijo del Espíritu Santo, que fue el que nos engendró? Pero aquí dice que el Hijo de Dios ha venido. ¿Y nos ha dado qué? Entendimiento. ¿Quién es el que nos lleva a toda verdad? ¿No es el Espíritu Santo? Y cuando el Espíritu Santo nos da entendimiento, nosotros aceptamos la palabra de Dios y seguimos sus pisadas. Pero aquí dice que el Hijo de Dios es el que ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Para conocer a quién? Al verdadero. Y hay algo que rectifica, que lo asegura aquí. Y estamos en el verdadero. ¿Cuál es ese verdadero? ¿Quién es? Jesucristo. ¿Y qué dice ahí? Este es el verdadero Dios
y la vida eterna. ¿Jesús es Dios o no es? Eso, ya me gustó que subieron los amenes, gloria a Dios por eso. San Marcos capítulo 9, verso 2. ¿Dios tiene nietos o no tiene nietos? Alguien que se aviente. ¿Dios tiene nietos o no tiene nietos? Eso, me gustan esas cabezas que dicen que no. Él tiene hijos. Pero si el Padre está allá, el Hijo está acá, y el Hijo dice que Él es su Hijo, entonces es un nieto de Dios. ¿Por qué? Porque si hablamos de que el Padre está allá, el Hijo está acá, y el Hijo dice que son sus hijos, porque Jesús dice que son sus hijos. Esas son las preguntas que debemos cuestionarnos y decir, ¿qué pasa? Dios no tiene nietos. Entonces, ¿por qué aquí dice? Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a la ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico. ¿A quién se lo trajeron? A Jesús, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: ten ánimo, hijo. O sea que Jesús tenía un hijo, que es ese paralítico. Y si yo creo que el Padre está allá, el Hijo está acá, y el Hijo está teniendo hijos, significa que ese hijo es nieto de Dios. No, señor. El Padre no tiene nietos. Y ya lo vamos a seguir mirando por qué. Le dijo: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué entonces estaba diciéndole? Que Jesús, venga, le presento, Padre, venga, le presento a su nieto. No. Por eso vuelvo y les hago la pregunta: ¿es Jesús Dios? ¿Sí o no? Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. Es tan bonito cuando la palabra de Dios lo respalda a uno, y que yo no me tengo que basar de un solo texto bíblico para sustentar mi doctrina, sino que tengo toda la Biblia para sustentarla. Mira, tiene uno la libertad para hablar con denuedo la palabra de Dios, porque Él respalda su palabra. Filipenses capítulo 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo que... ¿Quién era el que estaba en forma de Dios? ¿Quién era el que estaba en forma de Dios? Cristo Jesús. Él era el que estaba en forma de Dios. No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es que yo soy Dios y voy a enviar a mi hijo para él sea el que muera. Él no estimó. Con Dios, con todo su poder y con toda su gloria, Él se humilló hasta lo sumo, dice la palabra de Dios. Dice: el cual no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. A sí mismo. No es que le esté haciendo striptease, sino que me quito la chaqueta. Me despojo a sí mismo. Nadie me está ayudando. Yo mismo lo estoy haciendo. Se despojó a sí mismo. ¿Y qué hizo ese Dios? Dice la palabra de Dios: tomando forma de siervo, hecho semejante a nosotros. Y estando en la condición de nosotros, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, y tanto hasta la muerte. ¿Ustedes creen que
que Dios con su poder no hubiera podido enviar a sus ángeles para que lo hubieran librado de la muerte, lo hubiera acabado. Un solo ángel es capaz de apresar a Satanás, meterlo con una cadena y mandarlo a reinar 1000 años fuera. Un solo ángel. Ahora, ¿cuánto será el poder de Dios? Eso lo dice Apocalipsis, que cuando el Señor Jesús viene a la tierra, manda a un ángel a que vaya y ate a Satanás con una cadena y lo bote. Un ángel. Por eso no le tengamos miedo a Satanás. Entonces dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. Ese nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre ¿de quién? ¿Qué pasa con ese nombre? ¿En dónde? Ok, pregunta. Hoy amanecí preguntón. Pregunto. Dice que tiene un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda. ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? Todo. Todo. Para que en ese nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos. ¿Quiénes están en los cielos? ¿Quiénes están en los cielos? ¿Quiénes más? Ángeles, arcángeles, querubines, Dios el Padre. O sea que Jesús, ante ese nombre, Dios el Padre se tiene que doblegar. Ahí dice, porque en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No se tiene que doblar el Padre ante el nombre de Jesús, porque venimos diciendo que Jesús es Dios. Por eso Él claramente dice que ante ese nombre que dejó se doblará toda rodilla. Jesús es Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué poder hay entonces en ese nombre de Jesús? ¿Cuánto poder hay en ese nombre? Si dice que se tiene que doblar todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, ¿cuánto poder hay en ese nombre? Pues todo el poder. Y en Marcos capítulo 16, verso 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen en ¿quién? En mi nombre. ¿Cuál es ese nombre? En Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios. Como siempre les digo, vaya, preséntesele a una persona con un espíritu inmundo y dígale: lo echo fuera en el nombre del Padre. El espíritu se les burla. Usted tiene que ir a decirlo en el nombre de Jesús. Por eso dice: en mi nombre. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Pero qué? Invocando ¿qué? El nombre de Jesús. Escuchaba un testimonio de un pastor que estaba en África y preciso, en África hay mucho brujo. Y preciso invitaron al pastor y lo iban a llevar donde esta persona porque querían que él entrara allá, porque necesitaban darle a beber algo a ese pastor. Satanás no está contento con que nosotros prediquemos la palabra de Dios y que arrebatemos almas para Cristo, y nos quiere destruir, nos quiere acabar. Pero lo que él no sabe es que con nosotros está el nombre que es sobre todo nombre. Y es así como él entra a esa casa, ese pastor entra a la casa, y muy atento a aquella señora, de una le trajo una bebida y se la puso.
Ustedes saben que uno por cortesía, y veníamos hablando con Alicita, le toca comerse las pastas así no le gusten. Porque está uno en casa ajena y da vergüenza uno dejar. Entonces este se cree mejor porque no quiere comer esto. Entonces uno come. Pero el pastor, cuando recibió eso en sus manos, él sintió, dijo: aquí pasa algo, aquí va a pasar algo. Pero él, ¿qué hizo? Tu palabra, Señor, dice que en tu nombre, si bebiéremos cosa mortífera, no les hará daño. ¿A que sí que, Señor, en el nombre de Jesús? Se lo tomó. Y esta señora no mora y cae, no mora y cae. Y ya se la bebió, tranquilos que ya se la bebió. Pasaba el tiempo y este hombre seguía ahí, seguía predicando y seguía hablando y seguía hablando y seguía hablando. Y esta señora empezó a desesperar. ¿Qué pasó? ¿Será que me equivoqué de vaso? No, esa fue. Le metí lo que tenía. Sí, eso fue. ¿Qué pasó? No pudo hacer nada contra el Hijo de Dios. Entonces, mis hermanos, es importante que nosotros tengamos invocado el nombre de Jesús sobre nuestra vida. En ese nombre hay todo poder. Amén. Por eso nosotros todo lo hacemos en el nombre de Jesús. Colosenses 3:17. Nosotros lo que sí sabemos, como dice mi hermano Juan Pablo, es hacer caso. Y lo que dice la palabra de Dios, nosotros lo cumplimos. Si hay algo por fuera de ello, listo. Pero nosotros lo que hacemos es cumplir lo que dice la palabra del Señor Jesús. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3:17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo. ¿En qué nombre? ¿Somos obedientes o no somos obedientes? Lo dice la palabra de Dios. Yo lo que sí sé hacer caso a mi Cristo. Entonces es importante que nosotros todo lo que hagamos sea en el nombre de Jesús. Juan capítulo 2, 23 al 25. Y esto léalo con mucho detenimiento, porque como ustedes saben, hoy amanecí preguntón. Dice el verso 23. 2:23. Ay, no puede ser, ese no es. Primera de Juan. No me asusté. No me asuste, Carito, por favor. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Pare, que yo quiero preguntar. Todo aquel que niega, ¿a quién? ¿Cómo se llama el Hijo? Todo aquel que niega al Hijo, ¿qué pasa? No nos dicen que nosotros somos solo Jesús y para todo Jesús. Amén. ¿Quién es el que está equivocado aquí? Amén. Porque dice la palabra de Dios que todo aquel que niega al Hijo, y nosotros lo que sí sabemos es hacer caso. Nosotros hacemos caso. Nosotros no negamos al Hijo, no negamos al Espíritu Santo. Pero todos aquellos que dicen: ay, no, es que eso es solo Jesús, ¿qué están diciendo? Están negando al Hijo. ¿Sí o no? Es que ellos solo creen en Jesús. ¿Qué quiere decir? Que ellos están negando al Hijo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Todo aquel que niega al Hijo. ¿Lo dice así o no lo dice así? Por favor, léanlo. Si lo hacen así, los que están equivocados son otros, y los han estado engañando de muchas formas. Y sé que esto está siendo grabado y más de uno me va a cuestionar,
pero peleé con la palabra de Dios, no peleé conmigo. Entonces, ellos ponen, no, es que no creen en el Padre, que no quieren en el Hijo. Mire, yo creo en mi Padre Celestial. Yo creo en el Espíritu Santo de Dios. Yo creo en Jesús, mi Dios y mi Salvador, de todo corazón. Y les digo con amor, si yo estuviera predicándoles algo fuera de lo que dice la palabra de Dios, ¿sabe qué? Desaloje y váyase. Y puede hacerlo, váyase. Yo les hablo la verdad y les digo la verdad. ¿Saben por qué? Porque yo no tengo en temor de contarles a usted verdaderamente la verdad. Si usted dice, ¿sabe qué? No me interesa y me voy, yo seguiré viviendo. Yo seguiré creyendo en el Señor Jesucristo. Pero hay pastores, predicadores de la palabra de Dios que necesita de tu bolsillo para sostener tu iglesia. Y por eso no te dice la verdad que está escrita aquí en la palabra de Dios. Y perdónenme que les dije que hoy les iba a hablar crudo y fuerte. Y mis hermanos que están allá conectados. Dios no es dinero. Dios trajo su evangelio gratis. Pero sin embargo hay muchos que se sacian y llenan su dinero, sus bolsillos de dinero, a costa de la palabra de Dios. Y los mantienen con caramelitos y dulcecitos. Venga, no se me vaya. Usted se gana 1.600.000. Perdóneme, pero hoy voy a hacer así. Usted se gana 1.600.000. El 10% son 160.000 pesitos que se me pueden ir. Pero te está predicando verdaderamente la palabra de Dios como es, para que tú la entiendas. Por eso les amo en el amor del Señor y los quiero con todo mi corazón. Pero les digo, Dios es el que me sostiene a mí. Y este ministerio se abrió para predicar el evangelio de gratis. Si tendré alguna necesidad de dinero, Dios me proveerá, pero créame que yo no les voy a sacar el 10% de sus bolsillos. Olvídelo. Gracias a Dios nos ha dado este hermoso templo. Nos ha dado instrumentos. Nos ha dado equipo para estar aquí de gratis. Nos ha bendecido con alimentos. Así que yo no comercializo con este evangelio. Les predico la verdad, lo que dice la verdad. Y la verdad es que dice que todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, yo soy uno de esos. ¿Cómo se llama el Hijo? Sin miedo, Jesús. ¿Por qué tienen miedo? No tengan miedo. El que confiesa a Jesús tiene al Padre. Entonces no me da miedo confesar a Jesús, porque yo teniendo a Jesús tengo a mi Dios, a mi Padre Celestial. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Mire el rango que le da aquí la palabra de Dios a Marcos. No está diciendo, y yo no es que esté discriminando a uno y a otro, porque para mí Jesús es Dios y es el Padre eterno. Pero dice la palabra de Dios que primero nombra al Hijo. Y si tiene al Hijo, tiene al Padre. Y esta promesa que Él hizo, nos hizo la vida eterna. ¿Por qué decimos que Jesús es el Padre y es Dios? Isaías 9:6. ¿Por qué yo digo que Jesús es el Padre? Porque a mí la palabra de Dios me lo dice. Si no, créame que yo no se lo diría. Isaías 9:6, ¿qué dice la palabra de Dios?
predicamos lo que está en la palabra de Dios. Porque un niño nos es nacido. ¿Cuál era ese niño que iba a ser nacido? Amén. Con eso, así me gusta. Seguros. ¿Cuál era el niño que iba a ser nacido? Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y se llamará su nombre Consejero, Dios fuerte, y está hablando de Jesús. Padre eterno, y está hablando de Jesús. Príncipe de paz. Por eso puedo decir que Jesús es el Padre. Jesús es Dios. ¿No me creen? Juan capítulo 4 versos 14 verso 6. Juan capítulo 14 verso 6. Jesús le dijo. ¿Quién dijo? Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre. ¿No es va? Si Él está allá y Jesús está acá, alguien tiene que ir. ¿Por qué dice que viene y no dice que va? Si Jesús no fuera el Padre, sino Jesús no fuera Dios, diría: nadie va al Padre, nadie va a mi Padre. Pero Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre. Viene al Padre. ¿Qué estaba queriendo decir? Que Él era el Padre. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Le estaba él hablando a sus discípulos, porque estaban viéndolo. Pero entonces se levanta el incrédulo, como Felipe, y le dijo: Señor, muéstrenos al Padre. Muéstrenos al Padre y créame que yo le creo, nos basta. Se enfureció Jesús, le dio piedra. Hombre, le acabo de decir que nadie viene al Padre, y ahora usted, Felipe, me viene a cuestionar y a decirme que le muestre al Padre. Jesús le dijo: Felipe, Felipe, abra esas orejotas, láveselas. No le acabo de decir. Y le hace esta pregunta: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, contigo, Felipe, y no me habéis conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes tú, Felipe, ser tan terco, tan testarudo de pedirme que le muestre al Padre? ¿No crees que yo soy en? En quiere decir que está dentro de Él. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y hoy todavía seguimos cuestionando esto. ¿Cuántos Felipes hay hoy que aún todavía tienen que decir: Señor, muéstrame al Padre para yo creer? Y Dios lo sana. Jesús le da vida, le da comida, lo sostiene. Y todavía hay: muéstreme al Padre. ¿Cuántos Felipes hay hoy en día? ¿Hasta cuándo, Felipe, vas a entender la palabra de Dios? Por favor, estudie, Felipe, la palabra de Dios. Las palabras que yo os he hablado, las hablo por mi propia cuenta. No las hablo por mi propia cuenta, perdón. Las palabras que yo os hablo, si me sonaba diferente, como raro.
no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí. De otra manera, perdón, el que mora en mí, Él hace las obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. Juan capítulo 10 verso 30 dice: yo y el Padre uno somos. No dice 3, ni 4, ni 5. Ahora vamos a salir. Ya entendimos que Jesús es Dios y que Jesús es el mismo Padre. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo fue el que engendró a María, tenemos que saber quién es el Espíritu Santo. Vámonos por el Espíritu Santo. Juan capítulo 14 verso 15. Juan 14, 15. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántos aman hoy al Señor? Guarden sus mandamientos. Guarden esta palabra. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Ay, pero mire que ahí dice que sí, que yo rogaré al Padre. Pero ¿y no les acabo de demostrar que Jesús era el Padre? Lo que pasa es que hay que hablar de la divinidad de Dios y la humanidad de Dios, pero eso será en el tomo 2. Hoy estamos hablando del Padre, del Espíritu Santo y de Jesús. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Cuál es ese consolador? Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu, verso 17, el Espíritu de verdad, al cual en ese momento los discípulos no pueden ver, ¿cierto? Ni recibir. Perdón. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. El Espíritu de verdad no todos lo tienen. Por eso todos dicen: no, si yo tengo a Dios en mi corazón. Mentira. Y practica lo que hace el mundo, hace todo lo del mundo, y creen que Dios habita en ellos. Pero dice la palabra de Dios: al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve ni le conoce. ¿Un espíritu uno lo puede ver? ¿Ustedes ven el viento? El Espíritu Santo no se puede ver, pero vosotros le conocéis. O sea que hay alguien que sí lo conoce. En ese momento estaba hablando con los discípulos. Pero vosotros lo conocéis. Entonces le dice a sus discípulos: ¿por qué le conocéis? Porque mora, ¿cierto? Mora con vosotros. ¿Quién era el que estaba con los discípulos enseñándoles y estando con ellos? ¿Quién era? Jesús. Y la palabra de Dios dice que un espíritu no lo pueden ver, pero que ellos lo vieron y lo conocían porque moraba con ellos. El que estaba entre ellos era Jesús. Al buen entendedor, pocas palabras. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quién es el que deja huérfano a otra persona? Un padre. El que deja huérfano a otra persona es un padre. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, si ese Espíritu de Dios, ese Espíritu no lo vemos, pero dice la palabra de Dios
que lo conocían los discípulos, que lo veían, quiere decir que ese espíritu era el mismo Jesús, Dios. Y como les dije al buen entendedor, pocas palabras. Sigamos hablando del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 3:17. Segunda de Corintios 3:17. ¿Quién es el Espíritu aquí? Porque el Señor. ¿Quién es el Señor? Dios, nuestro Dios, Jesús, el Padre. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué pasa? Allí hay libertad. Más claro, Juan capítulo 4, verso 23 al 24. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que lo adoren. Dios es espíritu. Y los que adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Los que están ahí conectados por internet, ustedes que tienen allá la facilidad de buscar por internet y todo esto, un solo texto bíblico, por favor, uno, donde diga que Dios está compuesto por tres personas. Que esté aquí, que diga: Dios está compuesto por el Papá, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Pero que diga eso así, que lo diga acá. Claro, nosotros lo sabemos, pero como hoy estamos comprobando por la palabra de Dios, entonces, ¿dónde un primer texto donde me diga que Dios el Padre es la primera persona? Un solo texto de la palabra de Dios que me diga que aquí dice, Dios es la primera persona, es el Padre y es la primera persona. Si lo encuentran, ¿pagamos algo, Victícor? ¿Le echamos platica? Si lo encuentran. ¿Dónde dice la palabra de Dios que Dios el Padre es la primera persona de la Trinidad? Que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Cuando el Espíritu Santo sabemos que es Espíritu, no es una persona. ¿Dónde dice en la Biblia eso? ¿Dónde? ¿Dónde habla la Biblia que Dios está compuesto por estas tres personas? Un solo texto de la Biblia que me diga que Dios está compuesto por estas tres personas. Yo creo en la manifestación de Dios. Y lo leíamos en 1 Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne. Yo no puedo limitar a Dios. Mi Dios es tan grande. ¿Será que le queda difícil estar Dios acá con nosotros y al mismo tiempo en el Japón en este mismo momento? No. Dios es arriba en los cielos, abajo en la tierra, en todo. No sé si lo sigo esperando. A ver si alguien me escribe acá un solo texto donde la Biblia me muestre que Dios está compuesto por el Papá, el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Si no lo tienen, permítame, yo les demuestro que el Señor es uno solo. Gloria a Dios. Y no le voy a traer un solo texto bíblico. ¿Les parece si vemos unos 5, unos 6? Deuteronomio 6:4. Entonces no encontraron ningún texto bíblico, mis hermanos, por ahí que me muestren que Dios está compuesto por tres. Parece que no. Y tienen internet ahí para que lo busquen.
Deuteronomio capítulo 6 verso 4, mi Dios es uno. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y no dice que está compuesto por el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo, no, uno es. Marcos capítulo 12 verso 29, Jesús le respondió, búsquelo mi hermana, aquí hay que darle tiempo. Jesús le respondió en Marcos capítulo 12 29, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Zacarías capítulo 14 verso 9. Vamos a leer a este profeta. ¿Qué dice Zacarías? Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Más, vámonos con más. Marcos capítulo 12, 32. ¿Sabe qué? O sea, en ese tiempo existían los escribas y ellos sabían que Dios era uno. Acercándose, verso 32, 28, 12, 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? El escriba, vamos a cuestionar a Jesús, vamos a que caiga. Le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y no se quedó ahí, sino él le continuó. Verso 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es que cuando a Dios le preguntan, le da papaya para que él le suelte la palabra toda. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Créanme, mis hermanos, que les amo en el amor del Señor. Por eso les traigo esta palabra maravillosa. No hay otro mandamiento mayor que este. Entonces el escriba le dijo, ¿qué le dijo? Bien, maestro, verdad has dicho. Los escribas eran unos hombres estudiosos de la palabra de Dios. ¿Qué le dijo? Maestro, muy bien, contestaste muy bien, la verdad has dicho. ¿Qué dice? Que uno es Dios. Lo dijo el escriba. Y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Cuando nosotros creemos que Jesús es Dios, que existe un solo Dios, de pronto hay alguno que no haya seguido a Cristo, que no esté siguiéndolo, pero si cree hoy que Dios es uno solo, la palabra de Dios dice: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle a Jesús, no se atrevían. ¿Cómo le preguntaban a Jesús? Por eso nosotros debemos saber y reconocer que Dios es uno. Y al reconocer eso, esto nos acerca al reino de Dios. ¿Me voy? No. Otro texto bíblico. Romanos capítulo 3 verso 30. Vamos a ver qué decía Pablo. Pablo decía que sí, que Dios estaba compuesto por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pablo, ¿qué decías tú en Romanos capítulo 30?
Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la circuncisión. Pero ¿qué dice? Que Dios es uno. Pero no decía que era que estaba compuesto. No, dice uno solo. Primera de Timoteo 2:5. Veremos. Ya mi hermana Nelly fue a calentar, tranquilos. Primera de Timoteo 2:5, ¿qué dice? Porque hay un Dios compuesto por Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí dice así la palabra de Dios? No. Dice, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Un solo Dios. ¿Más? Vámonos con más. Primera de Corintios capítulo 8, verso 4. Primera de Corintios 8:4 dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y no hay más que un Dios. Santiago capítulo 2, verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Ustedes creen que Dios es uno? ¿Ustedes creen que Dios es uno? También los demonios creen y tiemblan. Satanás sabe que Dios es uno. Por eso paticas se dieron a correr. Por eso Él no está alrededor nuestro, porque ese Dios glorioso está con nosotros en todo lugar. Efesios capítulo 4, versos 5 y 7 nos habla el Señor, que no debe haber sino un Señor, una fe y un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Un Dios. No dice, léalo nuevamente ahí, el verso 6. ¿Qué dice? Un Dios y el Padre, ¿cierto? Quítele Él porque ahí no hay ningún Él. Un Dios y Padre. Entonces, no pasemos por encima de la palabra de Dios porque ya la leímos. Por lo menos recitábamos hace poco: el que habita al abrigo del Altísimo, y casi que todos no lo sabemos. Morará bajo la sombra del Omnipotente, pero ¿lo aplicamos realmente a nuestra vida? No comamos entero, porque nos podemos ahogar. La palabra de Dios está para discernir, escudriñarla, sacarle, extractarle lo más profundo, llenarnos de cuestionamiento. Entonces, ese Dios todopoderoso es el que predicamos aquí. Y mis hermanos, no le tenga miedo al nombre de Jesús, que ese es todopoderoso. Ahora, si te cuestionan, ay, que usted es solo Jesús, ¿tienen argumentos para ir y hablarle? ¿Sí o no? ¿Tienen argumentos para decirle, venga, pero usted por qué dice esto, si esto y esto y esto y esto? Tienen todo para que hoy sepamos realmente quién es verdaderamente nuestro Dios. Y si aquellos que dicen que nosotros negamos al Padre están equivocados, son unos mentirosos, porque nosotros al Padre lo tenemos firme, al Espíritu Santo también firme en nosotros. ¿Todo por qué? Porque no negamos al Hijo. Yo creo que más clara la palabra de Dios no puede ser. Recuerda que la paz para tu alma la puedes encontrar rindiéndote a los pies de Cristo. Somos el ministerio, un encuentro con Jesús.